Cada vez que comienza un nuevo año o incluso con el inicio del curso escolar, gran parte de las personas repetimos el ritual de marcarnos propósitos que nos ayudarán a tener una vida mejor. Y es que nos encanta marcarnos objetivos, nos da ilusión, pero si no tenemos un sistema adecuado que nos ayude a alcanzar esos objetivos, esa ilusión se va a ir apagando poco a poco y dejaremos de dar los pasos necesarios para alcanzar esos propósitos que nos hemos propuesto una y otra vez. Como te digo, la clave está en contar con un sistema adecuado. Por eso he decidido hoy traer al programa a Javier Martín Robles, un emprendedor que ha alcanzado grandes logros tanto profesionales como personales, para que nos comparta cuál es el método que ha seguido para alcanzar todos esos objetivos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Soto. Bienvenida al episodio 61 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Apenas quedan ya 12 semanas para acabar este año. Seguramente iniciaste el año 2019 con grandes propósitos, con muchos sueños, con la idea de que al fin podrías lograr ese objetivo que transformaría tu vida. Han pasado los meses, lo has ido posponiendo y quizá pienses que ya no llegas a tiempo para lograrlo. Y es que a veces conseguirlo sin ayuda es algo complicado. Pero no te des todavía por vencido. Hoy tengo algo para ti. Estoy creando un mastermind con un grupo de personas muy reducido. Acompañaré a solo 6 personas durante las últimas 12 semanas del año para ayudarles a alcanzar ese gran objetivo que se habían propuesto. He pensado que te podría interesar participar en este grupo de mastermind. Si es así, escríbeme un correo a info@mariajosesoto.com y te explicaré en qué consiste. Hazlo ya, porque esta semana estoy seleccionando a cada uno de los participantes. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Javier Martín actualmente es director de innovación abierta en Singular y entre algunos de sus logros está haber fundado Logic, el blog de referencia para los emprendedores y las startups. Es autor también de Futurizable, la newsletter dedicada a divulgar la innovación tecnológica, y también ha puesto en marcha Iniciador, que es una comunidad de emprendedores que organiza eventos de networking. Javier, además, es autor de 3 libros, por no hablar de su faceta como corredor y sobre todo el gran éxito personal que supone formar una gran familia. Bienvenido al podcast, Javier. Muchas gracias a ti, María José. Yo ya has visto que he realizado una presentación muy express sobre ti, sobre tu vida, sobre tus logros, pero me gustaría que tú también te presentases y que nos hables de algunos de esos objetivos que has logrado en tu vida, de los que tú te sientes más orgulloso. Bueno, pues aunque no me gusta mucho hablar de mí mismo, me gusta mucho más hablar de lo que voy aprendiendo. Creo que lo más importante es que me gusta aprender, me gusta descubrir cosas nuevas, estar siempre intentando entender qué es lo que va a ocurrir en el mundo, especialmente en mi ámbito, que es el mundo de la tecnología, y luego me encanta compartirlo. He tenido mucha suerte de poder compartirlo por escrito, a través de newsletters, de blogs, de los libros, luego también a través de muchas charlas, de conferencias, eventos y a través de la formación. Me gusta mucho la formación porque creo que es donde se puede lograr un mayor impacto dentro de todo este tema de compartir. Entonces eso es quizá lo que más me representa. Y en último lugar, intento también siempre conectar a unas personas con otras, a organizaciones, a todo lo que es el ecosistema. Intento que lo que aprendo no solo sirva para que otras personas se formen o descubran cosas, sino que también eso vaya encaminado a generar negocio. Y eso es lo que llevo haciendo casi 20 años, desde que empecé como emprendedor. Y la verdad es que, bueno, echando la vista atrás, sí que resulta muy satisfactorio ver pues, que has puesto en marcha iniciativas como Iniciador o que has podido escribir los libros que has comentado. Así que yo creo que esos son mis grandes logros, aparte de haber podido dedicarme todo este tiempo a lo que más me gusta.
Y es que la verdad veo que, bueno, yo a menudo, y a mí me pasa también, ¿no? Y me encuentro con la gente a la que yo mentorizo y gente con la que colaboro, que una de las grandes excusas o barreras con las que nos encontramos a la hora de lograr esos objetivos es la falta de tiempo. Como tú dices, a pesar de tu corta edad y mirando hacia atrás, ¿no? Has logrado tú grandes cosas, ¿no? La falta de tiempo parece no haber sido un freno para ti. Y me gustaría saber y que nos compartas cómo has logrado tú organizarte para poder alcanzar tus objetivos. Si cuentas con una rutina diaria, si tienes unos hábitos determinados, cómo tú te organizas para conseguir no solo logros, aquí hemos hablado de logros profesionales, pero tú también eres un corredor de larga distancia, o sea que tienes que dedicar también horas al deporte y tienes también una gran familia, o sea que al final son muchas facetas en tu vida. ¿Cómo organizas todo esto para alcanzar tus objetivos, Javier? Bueno, pues si escuchamos tus podcasts de nuevo, ahí están muchas de las cosas que yo he ido haciendo. Algunas las hacía antes, sí que es cierto que pues, durante mucho tiempo me he ido organizando cada vez mejor, pero otras, como lo de la rutina de la mañana, pues es algo que he aprendido de ti. Yo antes la mañana, la verdad es que era un poco caótica. Me levantaba, me ponía a hacer cosas, pero no había ningún buen hábito, entre comillas, especial, ¿no? Pero, por ejemplo, pues gracias a tu podcast empecé a levantarme antes porque me di cuenta de que era mejor para mí y que estaba mejor a lo largo del día. Empecé a meditar, que es una cosa que me está ayudando bastante para estar más sereno a lo largo del día y afrontar mejor algunas de las dificultades que se van planteando pues en el día a día, tanto a nivel profesional como familiar. Y luego intento siempre priorizar el tema del deporte y hacerlo a primera hora de la mañana también, porque lo que me he dado cuenta es que si no lo hago a primera hora de la mañana, el resto del día no lo voy a hacer porque el trabajo me va a acabar ocupando todo el tiempo. Entonces yo sé que el trabajar no me ayuda al deporte, no me aporta nada, pero el deporte sí que me ayuda a trabajar, ¿no? Entonces si yo hago deporte todos los días o medito todos los días, eso me va a ayudar a estar mucho mejor en mi trabajo, mucho más productivo, me va a permitir hacer muchas más cosas y al final por eso pues he podido hacer tantas cosas a lo largo de mi vida. Son cosas muy concretas, muy prácticas, como por ejemplo gestionar el correo electrónico de la manera más eficiente posible. El inbox cero, por ejemplo, pues es algo que mantengo bastante a rajatabla, no sé, desde hace 10 años o algo así. Y dices, bueno, pues es que pierdes mucho tiempo gestionando el correo. Sí, pero gracias a eso, pues lo puedo dedicar. O sea, eso implica que tenga que dedicarle menos tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, eh, son quizás esas rutinas por la mañana, temas personales de meditación y de deporte, y luego a nivel de productividad me funciona muy bien el inbox cero, gestionarlo todo de manera digital, llevar muy bien el tema de la agenda, listas de tareas y demás no suelo utilizar mucho, o sea, lo tengo, pero es más a nivel secundario. Y creo que a mí lo que más me ayuda es estar muy ocupado. O sea, cuantas más cosas tengo que hacer, más productivo soy. Me doy cuenta de que épocas así que hay quizá menos trabajo por cualquier circunstancia, pues es cuanto más más agobiado estoy, pensando que tengo mucho que hacer y realmente no lo tengo que hacer. Y en las épocas en las que más trabajo hay que hacer, porque tengo muchísimos eventos o proyectos con clientes o he decidido hacer muchos contenidos, resulta que acabo sacando muchas más cosas de las que me había imaginado inicialmente. Así que conmigo se cumple perfectamente, que cuanto más ocupado estoy, más productivo resulto. Esto, bueno, es un poco la ley de Parkinson, creo que se llama, ¿no? Que tendemos a ocupar todo el espacio o tiempo que tenemos disponible para hacer una tarea. Es decir, si tenemos 2 horas, conseguimos en 2 horas. Por eso también está, o por lo menos a mí me funciona muy bien, el time blocking, que es establecer tiempos determinados para distintas tareas. Y bueno, yo coincido contigo y me alegro de que te haya ayudado también el podcast en este sentido, en el tema de la rutina de mañana, porque sí que creo que si algo catapulta nuestra vida, de alguna manera, es empezar la mañana sintiendo que hemos logrado algo en nuestra vida. Y me has dado ahí una clave también importante, que es el tema del deporte, ¿no? Porque
mucha gente dice que tiene falta de energía y, como tú dices, ¿no? Para ti el deporte también es esa fuente, ¿no? De energía. Totalmente, sí, es que se nota muchísimo y bueno, en mi caso, como decías, pues los entrenamientos que tengo que hacer son más largos de lo normal porque yo corro largas distancias, pero es que vale la pena. Es que aunque parezca que pierdes una hora en el día, lo que estás ganando son muchas horas que estarías el resto del tiempo, pues con falta de motivación y eso, y con menos energía. Es que parece contradictorio, pero Sí, bueno, es sí. una cosa que yo he descubierto a lo largo de la vida que cosas que tú inicialmente pensarías, es que te has pasado una hora corriendo, pues deberías estar más cansado a lo largo del día y es todo lo contrario. O sea ese tipo de ejercicio, ese tipo de actividad te genera energía frente a otra que es estar sentado trabajando, que lo que te va haciendo es restar energía, ¿no? Entonces, es muy importante ese equilibrio y a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, tú me has dicho que gracias a mí o gracias a lo que yo he compartido, ¿no? Que al final son aprendizajes que yo traslado de otras personas también que he recibido, que has cambiado tu rutina de mañana. Pero para mí también me has descubierto últimamente un concepto que me ha encantado, que se trata de OKR, que bueno, además es que es algo que tú transmites con muchísimo entusiasmo y bueno, según tus propias palabras, es algo que tiene el potencial de cambiar el mundo. Y me gustaría, porque ahora mismo, como comentaba al inicio del programa, hay mucha gente que se está replanteando sus objetivos, que está viendo esta época como una nueva oportunidad para conseguir algunos propósitos que se repiten año tras año o temporada tras temporada. Y me gustaría que nos compartieses qué es exactamente esto de OKR, estas siglas, y sobre todo, cómo podemos utilizarlo para que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Por este motivo de que mucha gente pues nunca acaba de lograr un Claro. sistema que le ayude a alcanzar esos objetivos. Claro, pues precisamente es eso, es un sistema, son una serie de recomendaciones que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y lo primero que hacen es ayudarnos a definir bien nuestros objetivos. El concepto OKR son las siglas de objetivos y resultados clave en inglés y al final lo que te dice es que está muy bien que tú te pongas objetivos, pero también tienes que diseñar la forma de conseguirlo y esos son los resultados clave. Con el propio concepto de resultados clave lo que nos está diciendo es que tiene que ser algo que nosotros podamos tangibilizar, podemos tener que ponerle un número, poder medirlo, ¿no? Son una serie de resultados que nosotros medimos que nos están indicando que estamos consiguiendo nuestros objetivos. De manera que si nos centramos en los resultados clave y no en los objetivos, estaremos consiguiendo el objetivo en el propio proceso. Entonces, bueno, es un sistema que se lleva aplicando en Intel desde hace más de 30 años, que posteriormente lo ha utilizado Google y que considera que es uno de sus grandes factores de éxito y que a mí me gusta especialmente porque está muy enfocado al tema de la productividad, que hemos estado antes hablando precisamente. Hay muchos consejos dentro de este sistema que vienen de entender cómo funcionamos las personas, vienen de la psicología o de los hábitos, de la productividad personal y nos recomienda, pues bueno, muchas de las cosas que todos ya sabemos, pero cuando las pones todas juntas y las aplicas porque sabes que le ha funcionado a miles de personas y sabes que esto ayuda a grandes empresas a crecer, pues que con nosotros también puede tener un gran resultado. Bueno, y aquí me gusta porque mencionas que es un sistema que está diseñado para grandes empresas, pero yo que te sigo y veo también el contenido que tú compartes, veo que este sistema también, y de hecho yo te comentaba antes que lo estoy aplicando a mis propios objetivos personales, bueno, también de mi proyecto, pero personales, creo que es posible y cómo podemos aplicar o cómo sería la metodología de aplicar estos objetivos. Por ejemplo, para muchas personas existen una serie de, lo que dices tú, a la gente le encanta ponerse objetivos, pero le cuesta mucho lograrlos, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda a OKR a poner estos objetivos de la manera correcta? ¿Cuáles crees que son esos errores más comunes a la hora de definir nuestros objetivos y que se solventan con este método o este sistema de OKR que nos propone OKR?
Sí, bueno, respecto de lo que comentabas al principio de las grandes empresas, una de las grandes diferencias de este sistema con otros que se han utilizado anteriormente para gestionar objetivos a nivel de empresa es que en este caso pueden ser lo que se llama bottom-up. Es decir, las personas pueden empezar a utilizarlo, como comentabas tú en tu caso, como lo estoy utilizando yo, y en una empresa perfectamente cualquier profesional lo puede utilizar a nivel personal y luego eso poco a poco ir trasladándose a los equipos y de los equipos ir trasladándose a toda la organización. Imagínate que tú descubres que hay una herramienta, Trello, Basecamp, cualquier herramienta de productividad, de trabajo online que te gusta y que se lo empiezas a contar a tus compañeros. Y eso al final acaba todo el mundo dándose cuenta de que nos ayuda a mejorar y que eso lo puede aplicar toda la organización. Entonces, en la gran empresa también, o en las empresas, en las pymes, alguien puede empezar a utilizarlo y a partir de ahí que los demás lo utilicen también y que poco a poco entre todos se vayan configurando esos objetivos de empresa. Del mismo modo también, nosotros a nivel particular podemos ponernos un objetivo de mejora en nuestro trabajo. Imagínate que tú estás en un equipo y decides que deberíamos mejorar la manera de trabajar en equipo. Al final eso se va a contagiar a todo el equipo, porque si tú te lo has propuesto y realmente lo haces bien, pues con el resto del equipo también ocurrirá, ¿no? Entonces eso era la parte a nivel de empresa. Y a nivel nosotros, a nivel particular, como al final estemos en una empresa grande, pequeña o seamos autónomos, vamos a tener que ponernos objetivos. El sistema lo que nos propone es un aspecto que está muy relacionado con, podríamos decir, el minimalismo o el esencialismo, ¿no? Ponernos pocos objetivos, que esos objetivos sean lo más realistas posibles, también con un punto de ambición, ¿no? De decir, pues esto realmente quiero que me ayude a mejorar, quiero que me suponga un esfuerzo, pero no debería ponerme muchos objetivos, que es quizá el primer consejo, y además debería ponerme objetivos en el corto plazo. Estos son quizá los dos aspectos principales, ¿no? Primero, habitualmente, y sobre todo los emprendedores o personas que tenemos iniciativa, pues nos ponemos muchísimos objetivos. Quiero conseguir tantos clientes, quiero hacer tantas campañas, quiero tener tanta facturación, quiero lanzar nuevos productos y entonces te pones a sumar y te salen 10, 15 o 20 objetivos y eso es una locura, es inmanejable y no tiene ningún sentido. Entonces el sistema te propone que te pongas entre 3 y 5 objetivos y tienes que ser capaz que toda tu estrategia entre en esos objetivos. Y te diría más, para empezar, empieza por 2 o 3, ¿vale? No, ni siquiera los 5. Ya llegará cuando hayas hecho varias sesiones, varias iteraciones del sistema dentro de 6 meses o de un año de ponerte más objetivos. Pero intenta enfocarte en los objetivos más importantes, 2 o 3. Vamos a poner 3 por redondear, ¿no? Y luego en el corto plazo, el sistema te dice que no te pongas objetivos anuales, tienes que ponerte objetivos trimestrales. ¿Por qué? Porque el largo plazo todos sabemos pues, que lo acabamos viendo muy lejos, nos acabamos desanimando, lo postergamos. Pues, claro, si mi objetivo tengo un año para conseguirlo, pues Sí. ya me pondré cuando llegue el buen momento, ¿no? Entonces, objetivos trimestrales que sea capaz de cumplir, pero que me supongan un esfuerzo. La verdad es que el sistema está muy bien pensado porque, por un lado, te dice que tienen que ser tangibles, que tú tienes que ser capaz de conseguirlos, pero te invita a, una vez que lo has definido, ir un paso más allá, ¿no? Si tú querías conseguir 3 clientes, pues el sistema te dice no te pongas 3, ponte 5, de manera que suponga un reto, un esfuerzo. Y esto a mí me gusta especialmente porque cuando tú sabes que tienes un margen de mejora, el rendimiento va a ser mayor. Yo esto lo he descubierto en el deporte, corriendo, que siempre que me he puesto un objetivo de una carrera, cada vez más larga, siempre lo he conseguido. Eso quiere decir que por muy largo que sea una carrera, siempre puedes llegar a la meta, ¿no? Lo importante es no llegar a rastras, no llegar exhausto como ocurre, Claro. pues, ocurren a determinadas personas, ¿no? Entonces,
yo sé, por así decirlo, que no hay un límite, que no me voy a morir corriendo, ¿no? Por el camino. Pero Ya, por otro lado, sé que lo que voy a hacer va a suponer un esfuerzo y que va a ser más de lo que estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, de conseguir en lugar de 3 clientes, conseguir 5, yo sé que a los 5 probablemente no llegaré, no pasará nada, porque sé que lo que puedo conseguir son 3, pero si me propongo 3 voy a llegar a los 3, pero si me claro, propongo 5 puede que llegue a los 4. Y eso es importante porque te genera confianza y por la capacidad de llegar a 3 clientes, pero por otro lado te supone un reto y es lo que te hace salir de la famosa zona de confort de la que siempre se habla e incluso pues en algún momento llegar a conseguir esos 5 objetivos, ¿no? Entonces ese factor de tener un margen es interesante y luego hay otro factor muy interesante en el sistema es la acumulación de objetivos. Si tú cada 3 meses te propones objetivos, si vas sumando trimestres, al final, al cabo del año, vas a haber conseguido muchos más objetivos de los que habrías claro. conseguido en un año. Aunque es cierto que pueden ser, por ejemplo, tú a lo largo del año querrías tener 10 clientes y cada trimestre has conseguido 4, ¿no? Pues si Sí, vas sumando trimestres te salen más de los 10, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Y esto puede llegar a convertirse en exponencial. Si tú cada trimestre te propones objetivos y siempre vas lográndolos o vas quedándote cerca de lograrlos, no es simplemente una suma, porque tú cada vez que vas mejorando, lo que vas haciendo es amplificando el resultado de lo que vas obteniendo. De manera que el primer trimestre puede que consigas 3 o 4 clientes, pero al quinto trimestre probablemente, como has ido mejorando tu sistema, puedes estar consiguiendo 7, 8 o 9 clientes esto cada trimestre. sería una curva exponencial también, ¿no? Claro, ese es el objetivo, que es el concepto del interés compuesto aplicado dentro de los objetivos. Si tú solo te pones objetivos una vez al año, pues la capacidad de mejora va a ser mucho más reducida que si te pones objetivos cada 3 meses. Yo creo que eso es un concepto muy bueno que tiene el propio sistema. Luego hay muchos más factores, porque la verdad es que cuando te pones a investigar y a estudiarlo aparecen muchos elementos, pero creo que esos son los principales. Tú has dicho 2 o 3 objetivos trimestrales. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, tú ya conoces también mi sistema de 12 semanas, bueno, mi sistema, el sistema que yo aplico. Y es un poco esto que tú dices, ¿no? Son 12 Totalmente. semanas, 90 días, Sí, al sí. final se trata de tener en un periodo de tiempo relativamente corto, pero suficientemente amplio para que te dé tiempo a tener resultados, pues lograr unos objetivos. Pero ¿tendríamos una visión a más largo plazo según este sistema OKR o serían muy cortoplacista? Es decir, porque yo sé que tú hablas en algún momento también de la diferencia entre metas y objetivos y que al final Claro. vamos en este camino hacia nuestras metas o visión, fallar en ciertos objetivos o no llegar al 100%, pero eso no quiere decir que no estamos haciendo bien el proceso, porque muchas veces nos frustramos cuando nos marcamos objetivos y no los logramos. Pero esto no quiere decir, me gusta también el concepto que tú has compartido en una newsletter que has enviado, un artículo que has escrito últimamente, que es el concepto de esta mejora continua. Y creo que es algo que muchas veces nos frustramos, ¿no? Y que resulta de mucha ayuda. Por lo menos a mí me ha ayudado este concepto de entender en quién nos vamos convirtiendo durante este proceso, que es mucho más importante que exactamente lograr el 100% de los objetivos. Claro, claro, ese es el concepto de Kaizen y es lo que todos deberíamos intentar aplicar en nuestro día a día. Es que es tan importante lo que estás haciendo hoy en tu trabajo como cualquier otra cosa a la que le dé mucha más importancia. Quizás estás pensando que es mucho más importante una reunión con un cliente o lanzar una campaña que estar aprendiendo una cosa que te va a ayudar para lo demás, ¿no? Entonces, ese concepto de mejora continua es fundamental, es acumulativo, ¿no? Lo que estábamos comentando. Y lo que decías de si se puede tener una visión más a largo plazo, por supuesto que sí. Tú puedes tener objetivos anuales, pero esos deberían ser el sumatorio de los objetivos trimestrales que tú has determinado. Lo que no puede ser es que haya un objetivo anual y no hayas determinado objetivos trimestrales que te permitan llegar a tener ese objetivo, ¿no? Y ahí es donde
entra en juego el tema de las metas, ¿no? O la Claro. diferencia entre metas o propósito. Bueno, el propósito es necesario, desde luego, y en OKR se le da mucha relevancia al tema del propósito o a la misión que tú tienes en tu vida o como empresa, pues que quiere conseguir como empresa. Es decir, los objetivos deberían ayudar a conseguir ese propósito. Pero también diferencia lo que es una meta, que sería lo que habitualmente llamamos objetivo, de lo que realmente es un objetivo. Porque muchas veces nos ponemos objetivos que no son alcanzables o que no están a nuestro alcance, ¿no? Y es porque estamos pensando más en metas, en algo que nosotros soñamos en conseguir o en algo que es más ideal que realmente algo que se adapta a nuestras capacidades y a nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, un objetivo siempre debería ser algo que nosotros podamos alcanzar porque tenemos los recursos o las capacidades para conseguirlo. Por mucho que yo quiera viajar a la Luna, pues ahora mismo la única opción de viajar, bueno, no hay ninguna opción, de hecho, pero Claro. la única opción es ser astronauta, ¿no? De la NASA. Entonces yo no puedo plantearme, mi objetivo no debería ser ir a la Luna, mi objetivo debería ser convertirme en astronauta de la NASA, porque es la única que ahora mismo tiene capacidad para ir a la Luna, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo mucho más tangible, que luego resulta que hay suerte y a mí me toca iba a decir el viaje, ¿no? Pues sí, Sí. siendo astronauta, las probabilidades de que me toque son mucho mayores, pero tampoco es nada seguro, ¿no? Entonces, tenemos las metas, quizás son más cosas mucho más idílicas o ideales para nosotros, pero los objetivos son algo tangible que está dentro de nuestra capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mucho que yo quiera mejorar mi sueldo dentro de mi empresa, eso no depende de mí, depende de mi jefe o Claro. de financiero que decida tomar esa decisión o incluso de los resultados económicos de la empresa. Pero lo que yo sí que puedo conseguir es hacer una serie de cosas que me van a ayudar a conseguir una mejora en mi sueldo. Me puedo formar, puedo proponer nuevas ideas en las que yo participe, puedo conseguir nuevos clientes para la empresa, puedo hacer muchas cosas que sí que están en mi mano, que sí que son objetivos y que me van a ayudar a conseguirlo, no solo tener más probabilidades de conseguirlo, sino que además me voy a sentir mucho mejor en el proceso. No voy a estar siempre soñando con que hay algo que me gustaría conseguir, sino que estoy trabajando todos los días para conseguirlo. Claro, entonces voy a recopilar un poco esta información que tú nos has dado e intentar organizarla. La clave sería, y corrígeme si en algún punto me equivoco, marcarnos pocos objetivos trimestrales, entre 2 y 3 objetivos, objetivos que seamos capaces de cumplir por un lado, pero que también supongan un esfuerzo, un reto para nosotros, que nos hagan salir de esa zona de confort y también importante que sean objetivos cuyo cumplimiento dependan casi exclusivamente de nosotros, es decir, resultados que esa ejecución, más objetivos de ejecución que de resultados, ¿no? Si Eso es. es eso, un Sí, poco. sí, sí. Claro, y esto es Totalmente. clave, porque al final, lo que tú decías, ¿no? Nos proponemos, mi objetivo es ganar más. Y al final, si ese ganar más dinero no depende exclusivamente de ti, pues tal vez ese objetivo esté mal planteado. Y en este punto también juegan un papel fundamental, según lo que tú nos transmites, lo que serían los resultados clave. ¿Qué papel? Explícanos qué son exactamente los resultados clave y cómo los podemos encuadrar para medir la consecución de nuestros objetivos o para realmente alcanzar esos objetivos. Sí, los resultados clave es lo que haces, que puedes medir y que te indica que estás consiguiendo el objetivo. Esto, la verdad es que es un poco confuso muchas veces porque tendemos a convertirlo o a relacionarlo con tareas, ¿no? Con actividades Ya, que nos permiten conseguir. Entonces, sería como una fase intermedia entre lo que es una tarea, algo que tú puedes poner en la agenda, algo que vas a hacer en un momento determinado, con el entre medias del objetivo, ¿no? El objetivo podríamos decir que es algo más elevado y la tarea es lo más concreto. Y entre medias hay una serie de aspectos que sí que son medibles
y que te muestran que estás consiguiendo el objetivo y además son accionables, es decir, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber la satisfacción que tienen tus clientes con el servicio que le estás prestando, tienes que hacer una encuesta. La encuesta sería una iniciativa, una actividad, una tarea, pero el resultado de la encuesta, eso es un resultado clave que te ayuda a conseguir el objetivo, que es conocer la satisfacción de tus clientes. O más bien, si tú quieres tener una determinada satisfacción de clientes o mejorar la satisfacción de tus clientes, lo que tendrías que hacer es una encuesta que va a tener un resultado, ¿no? Y el resultado no solo va a depender de la encuesta, va a depender de las cosas que tú haces. Entonces, en este caso, tú acumularías 3 o 5 resultados clave, como realizar la encuesta, hablar con un número determinado de clientes, introducir algún tipo de mejora dentro de tu sistema de atención al cliente para que los clientes tengan una mejor percepción del servicio que les estás planteando. Entonces, tendríamos objetivo, mejorar la percepción que tienen nuestros clientes de nuestro servicio. Resultados clave, obtener una buena puntuación en una encuesta de satisfacción, mejorar nuestro servicio de atención al cliente y hablar con una serie de clientes para intentar entender bien cuáles son sus necesidades. Y las tareas son hacer la encuesta, contratar un número de teléfono de atención al cliente, hacer un formulario con una serie de indicaciones sobre cómo deben ser las reuniones de atención, o sea, las llamadas de atención al cliente. Es decir, son cosas mucho más concretas y de esta forma nosotros sabemos que si estamos haciendo los resultados clave, eso nos va a llevar a conseguir los objetivos, pero al final, en el día a día, tú tienes una serie de tareas que tienes que cumplir. Y si las has cumplido, ya deberías estar satisfecha porque eso es lo que te va a ayudar a a tener unos buenos resultados clave y a su vez haber cumplido con los objetivos. Claro, aquí vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Que sería definir nuestra visión o una meta más amplia, Sí. después definir objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos Eso queremos? 2 o 3 para un trimestre y qué resultados clave serían los que nos lleven a alcanzar esos objetivos y a partir de ahí definir tareas. A conseguir esos objetivos y a saber si los hemos conseguido, porque también muchas veces no sabes si los has conseguido. Esos Claro, son los nos ayudan a resultados. medir, ¿no? A medir, Claro. porque lo que decías tú también, bueno, una de las claves es que podamos medir esos objetivos, que muchas veces nos ponemos objetivos poco concretos también, ¿no? Eso es. Entonces, eso no te ayuda a progresar. Si tú no sabes si estás consiguiendo tus objetivos, pues no vas a estar motivada para seguir mejorando, ¿no? Volviendo al tema del deporte, pues hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando alguien se propone hacer una carrera, en lo que tiene que enfocarse es en el entrenamiento, no en la carrera, porque por mucho que tú quieras, ese día puede llover, ese día puedes haber tenido una gripe o pueden pasar 1000 cosas el día de la carrera. Claro. Un deportista no se enfoca en la carrera, se enfoca en los entrenamientos. Está claro que lo que ocurre el día de la carrera es muy importante, pero es mucho más importante el entrenamiento. Nadie puede pretender ganar una carrera sin haber entrenado, por muy bien que lo haga el día de la carrera, ¿no? Entonces, los resultados clave sería el entrenamiento y el día de la carrera sería el objetivo, ¿no? Mi objetivo es conseguir determinada posición en esa carrera o conseguir Una determinado marca. tiempo. Pero los resultados clave son los entrenamientos que realice, la alimentación que voy a llevar, el descanso que voy a tener a lo largo del entrenamiento, lo que sea que me va a ayudar a conseguir ese objetivo. Y luego las tareas, pues ya es cosas mucho más concretas, pues comprarme unas zapatillas o lo que sea, ¿no? Pero es que hay Claro. gente que piensa que por tener unas buenas zapatillas va a ganar la carrera, ¿no? O sea, no. Hay que poner cada cosa dentro de su nivel correspondiente. Claro, y aquí, por lo que esto yo creo que nos lleva a otro punto, que sería un papel clave que juegan en todo esto también los hábitos, porque al final se trata de desarrollar ciertos hábitos, son tareas que hay que hacer de forma continua, ¿no? Y tú lo sabes
en el deporte es fundamental, pero al final yo creo que tú lo mencionabas o lo he oído en algún lado, que es importante, y es claro, es que yo me quedo con las cosas que a mí me resuenan también, no dejar de hacer lo que te funciona, porque muchas veces cometemos el error de que alcanzamos un objetivo, imagínate, pues a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, pues tenía un objetivo de estar físicamente de una determinada manera y para hacerlo pues hacía una rutina de ejercicios pues, 3 o 5 días a la semana, tenía una alimentación determinada y esto pues llega el verano, por ejemplo, y lo abandonamos, es bastante típico. ¿Y qué pasa? Que ese objetivo no se ha cumplido y ya está, porque es que se trata de tener unos hábitos o a mí, por ejemplo, yo lo he dejado de hacer, entonces, ¿ahora qué pasa? Que ya vuelvo a estar otra vez fuera de forma o no tengo el estado de forma que a mí me gusta. Entonces, Claro. es ese uno de los errores, ¿no? Que conseguimos un objetivo y nos acomodamos otra vez. Y yo creo que aquí es fundamental, pues, tener unos buenos hábitos. ¿Cómo lo enfocarías tú esto, Claro. Javier? Sí, a mí hay una frase que me encanta que dice: nadie vuelve a encontrar sus progresos donde los había abandonado. Y esto es una ley universal, ¿no? O sea, si tú has conseguido un objetivo, tú tienes que seguir haciendo todo lo que te ha permitido Claro, conseguir ese objetivo, porque es que no tiene, el ejemplo que estábamos utilizando de mejorar la percepción que tienen nuestros clientes, si nosotros hemos creado un nuevo canal de comunicación con nuestros clientes y eso nos ha ayudado a que nuestros clientes estén más satisfechos con el servicio que les prestamos, tenemos que mantener ese canal y claro, seguir teniendo que haber ese número de teléfono o ese email y alguien seguirá teniendo que atenderlo. Aquí, ¿qué ocurre? Que podemos pensar es que si cada vez que consigo un objetivo eso me va echando a la espalda más trabajo, claro. bueno, tenemos que ser capaces también de ver que cuando algo se hace de manera acumulativa y cuando algo ya lo has conseguido, pues que te tiene que suponer mucho menos esfuerzo de lo que de lo que te ha costado conseguirlo inicialmente. Es decir, que al principio a lo mejor le dedicas media hora a responder cada correo electrónico, pero luego puedes hacerlo en 5 minutos. Lo que tú sí que sabes es que eso va a redundar en que vas a tener que hacer menos cosas por otro lado o que el resultado va a ser mucho mayor y por lo tanto vas a estar más satisfecha. Es decir, que yo creo que hay que tener ahí un componente de fe, ¿no? De saber que eso te va a ayudar y que vale la pena, pero también un componente eh, de saber concretamente, ¿no? De sentido de lo concreto, ¿no? O sea, qué es realmente lo que funciona, qué es lo que no funciona y a partir de ahí, pues poder definir cuál es tu estrategia. Es cierto que cuesta, o sea, que es algo que es difícil para la gente, pues ser consciente de la importancia que tienen determinadas cosas, pero vale la pena. O sea, que cuando te has esforzado por conseguir algo, mantenerlo, a mí no me cabe ninguna duda de que es muchísimo más importante que proponerte hacer cosas nuevas y estar siempre bailando de una en Reinventando. otra. Claro. Y aquí, para mí, una de las claves, sobre todo veo tu trayectoria, ¿no? Y cuando veo a una persona que tiene los resultados que tú tienes, me doy cuenta de que una de las claves es la constancia, porque pues, esto de no estar, lo que dices tú, esa mejora continua, ese, lo que te funciona, ¿no? Dejar de hacerlo, porque muchas veces, o para mí, por ejemplo, esto es un error que yo he cometido, ¿no? Dejar de hacer esas cosas que me funcionaban. Y bueno, no partimos de donde estábamos, pero sí que es importante mantenerlo. ¿Cómo consigues tú tener este nivel de constancia? Y sin que, no sé si esto supone un esfuerzo para ti o aparentemente no, pero ¿cuál crees que es la clave para mantener esta constancia? Y tú en el deporte lo haces, pero en otras áreas de tu vida también. Claro, tienes que creer en ello. O sea, yo creo que lo más importante es creer que eso es bueno para ti y que es bueno para los demás. Yo tengo el hábito, bueno, hemos comentado el deporte, pero también tengo el hábito de escribir. Durante 15 años he estado escribiendo en mi blog eh, casi todos los días. O sea, iba a decir todos los días, pero bueno, algún día habré fallado. Los fines de semana no escribo, pero... Y cuando hace 3 años decidí escribir la newsletter Futurizable,
me propuse que iba a escribir todos los domingos y todos los domingos, bueno, iba a escribir todas las semanas para publicar Sí, la newsletter todos los domingos y lo he mantenido. Es cierto que luego pues vas tomando decisiones un poco sobre la marcha, decides a lo mejor en vacaciones dejar de hacerlo o lo que sea, pero eso no, o sea, un hábito no lo vas a perder porque dejes de hacerlo una semana, pero sí si dejas de hacerlo varios meses, ¿no? Entonces, claro. tienes que tener claro qué es lo que te ayuda, te tienes que dar cierto margen, porque es cierto que no siempre vas a tener la motivación que tienes en un momento determinado, pero una vez que tienes un hábito, no puedes dejar, es como tú has decidido, en tu caso ser madre o yo ser padre, pues tú ya no puedes dejar a tus No. hijos hasta que sean mayores de edad, ahí los tienes que tener, ¿no? Entonces, es algo que lo haces porque crees en ello, tomaste una decisión y la tienes que mantener. Pues en este caso con los hábitos ocurre lo mismo. Tú, bueno, con los hábitos, porque al final el hábito es es lo más externo, ¿no? Pero realmente es una convicción de que tú quieres tener un modo de vida o que tú quieres eh, hacer una serie de cosas que sabes que te ayudan profesionalmente. Imagínate un médico que decidiese no aprender cosas nuevas sobre los medicamentos o sobre los tratamientos o sobre cualquier cosa. Es que acabaría matando gente, literalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay profesiones donde constantemente están mejorando y donde constantemente se están superando y están haciendo cosas nuevas y otras donde nos conformamos con lo que aprendimos en su momento en la carrera o en un curso o lo que sea y no tenemos esa necesidad de mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces, viendo ejemplos que tenemos alrededor, por ejemplo, lo que comentábamos de los médicos, pues si un médico tiene que hacer guardias de 48 horas, ¿cómo es posible que sea capaz de estar despierto y ser eficiente y que no se le muera a la gente en el quirófano, ¿no? Pues bueno, pues porque realmente podemos hacer cosas muy importantes como personas y nos lo tenemos que creer, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando empecemos un hábito lo hayamos hecho con un convencimiento de que eso es bueno para nosotros, que por el camino vayamos comprobando que realmente nos va ayudando y que seamos capaces de hacer esa reflexión al respecto y a partir de ahí, pues saber que no podemos dejarlo nunca porque es bueno para nosotros, lo necesitamos y ya está, no hay más que discutir. Sí, al final es algo tan sencillo como dices tú, todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa que nos cuesta, no sé por qué motivo, hacerlo. Y aunque sepamos muchas veces que es bueno para nosotros, hay algo ahí. Muchas veces decimos que es la falta de motivación, pero yo sé que seguramente tú te tienes que levantar temprano por la mañana para ir a correr y hay días en los que no tienes motivación. O sea que la motivación al final es efímera. Se trata, yo creo que ahí confío mucho más en esos hábitos y en tener esa visión que tú hablas, ¿no? De tener Claro, algo... pero Sí, sí, dime, dime. siguiendo con ese ejemplo, yo cuando me levanto por la mañana nunca tengo la motivación para ir a correr. Claro, O sea, es que a las 7 de la mañana y en invierno no le apetece a nadie salir a correr. claro, Pero la motivación viene después. La motivación viene cuando estoy corriendo y me siento bien porque estoy en forma. La motivación viene cuando termino de correr y estoy encantado porque lo he hecho. Y a lo largo del día cuando veo que eso me ha ayudado y en su conjunto en mi vida cuando me doy cuenta de que pues que gracias a eso pues puedo hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer, o sea, en este sentido los hábitos tenemos que convertirlo en algo automático, ¿no? Pues ya, yo me claro. levanto porque suena el despertador, hago determinadas rutinas porque es que de alguna manera estoy obligado por mí mismo a hacerlo y cuando ya lo estoy haciendo o cuando estoy viendo los resultados de lo que he conseguido es cuando está la motivación, pero inicialmente nadie tiene esa motivación. A lo mejor a las 10 de la mañana sí que me apetece salir a correr, pero a las 7 de la mañana no. Lo Claro, que pasa es que, sí, muchas veces yo veo que, por lo menos a mí me funciona así como tú dices, ¿no? Que no puedo esperar a tomar acción para estar motivada, sino es la propia acción la que me motiva. Es decir, la totalmente. motivación llega una vez que tú te pones en marcha. Y esto para mí es clave, porque muchas veces esperamos a estar motivados, a ver vídeos de motivación, a audios, a que alguien nos motive, y es que es la propia acción la que nos motiva, no hay otra.
y esto es así de duro y así Sí, sí. real. Claro, Pues claro. me parece que has compartido unos tips súper interesantes, Javier, en esta entrevista, pero me gustaría, como decíamos, que es una época de cambios, es una época de propósitos nuevamente, de oportunidades, que nos dejes algún consejo para esa gente que ha estado intentando cambiar su vida, que no lo ha conseguido, y qué pueden hacer ahora de forma diferente o qué pequeño. Tú eres una persona que tiende al minimalismo, lo sé. O sea, que no se trata de hacer muchas cosas, pero danos así unos pequeños tips que tú aplicarías si realmente con una persona que ha intentado una y otra vez cambiar de vida y no lo ha conseguido, ¿no? Y, por ejemplo, para el deporte, pues algo que a ti te haya funcionado y que le puede servir Claro. a los oyentes. Sí, yo creo que hay que ver que las pequeñas satisfacciones, ¿no?, que te provoca conseguir tus objetivos y que puedes obtener en la vida, ¿no? Estaba pensando ahora, pues que a raíz de haber descubierto este método de Beam Golf, creo que se llama, o Golf, algo así, que es Ah, del agua fría, ¿no? hijo, Ducharte con sí. agua fría, sí. Y la Estaba respiración. pensando lo mismo, sí. A nadie, a mí no me apetece meterme debajo de la ducha de agua fría o ahora que ya hace frío en la piscina o en un río. Sí, A nadie le apetece entrar, pero una vez que estás dentro y sobre todo cuando sales es cuando tienes esa, por así decirlo, esa satisfacción, ¿no? Entonces, con pequeñas cosas, pequeños detalles, como puede ser esto, saber que es algo que te puede ayudar o cosas que inicialmente parecen un poco contradictorias, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo el tema de ayuno intermitente, que me está dando muy buen resultado. Y pienso, es que yo antes toda la mañana estaba muerto de hambre, ¿no? Siempre, sí, porque sí, soy sí. muy comilón y siempre comiendo, ¿no? Y pensaba que por desayunar iba a tener menos hambre a lo largo del día y era todo lo contrario, ¿no? Entonces, introduces algo que inicialmente parece que es contradictorio, que es que no comer va a hacer que no tengas hambre y resulta que te funciona fenomenal, ¿no? Entonces, es esa satisfacción de haber hecho algo nuevo, de haber hecho algo que te ha supuesto un esfuerzo y ver que hay un resultado y que ese resultado es positivo porque ya ha habido muchas personas que lo han hecho antes y que está comprobado que funciona y que es acumulativo, ¿no? Que si voy introduciendo una serie de hábitos de mejora, todos se van acumulando, eso me ayuda a ser mejor persona y que siendo mejor persona, pues también puedo ayudar más a los demás y que eso va a tener un beneficio de manera global, pues para mí es lo importante. No ponerme objetivos porque está de moda o porque simplemente me apetece, sino ver el impacto que eso va a tener en mi vida, convencerme de ello y sobre todo que sean cosas sencillas, ¿no? Que no implique eh, tener que convertirme en astronauta, sino que Claro. son cosas muy sencillas que yo puedo hacer y que no supone ningún trauma para nadie y que cuando vas acumulando todas esas cosas, pues te conviertes en mejor persona y que al final eso es lo más importante para todo el mundo. Claro, al final son, yo le llamo pequeñas batallitas, ¿no? Como yo también aplico esto de la ducha Sí, de agua fría y para mí el hacerlo es como ser un poco más fuerte que o tener, ganar en fuerza de voluntad o no sé, el ganar esa pequeña claro, batallita te hace sentirte, pues, ganar en autoestima, sentirte capaz y yo creo que se trata de eso, de que pongamos cada uno una pequeña batallita y que la vayamos ganando y a partir de ahí, pues, batallitas cada vez claro. más grandes, ¿no? No, lo que dices de la autoestima es fundamental. O sea, que yo es que no lo había pensado mucho, pero tienes toda la razón, porque si tú constantemente estás haciendo cosas que son difíciles, pero que las consigues, bueno, que son relativamente difíciles, ¿no? Pero que Que las son un consigues, reto para ti, sí. lo que estás construyendo es una muralla sólida porque la construyes tú contigo misma y en el día a día, ¿no? No es lo mismo que intentar, pues, eso, un objetivo enorme, inalcanzable y que al final lo que te va a generar es frustración, ¿no? Entonces, si vas poniendo esos pequeños ladrillos que van construyendo ese muro, los puedes hacer en el día a día y al final tienes la satisfacción de que lo has hecho tú, de que te has superado y que es algo que se va sumando día tras día. Sí, es que a veces infravaloramos la importancia que tienen esos pequeños pasos y queremos hacer grandes murallas y Sí, las sí, grandes murallas se construyen con ladrillo a ladrillo, es cierto. claro.
Pues Javier, me imagino que para toda la audiencia del podcast has transmitido un contenido de muchísimo valor, por lo menos para mí he sacado muchísimos aprendizajes y eso que ya seguía tu trabajo, o sea que darte las gracias por toda esta información que nos has transmitido. Y para la gente que no te siga y que no te conozca y que realmente vea que puedes aportar muchísimo valor, que compartes información de mucho valor, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? Pues yo creo que Futurizable, que ahora mismo es lo que lo que le dedico ahora más tiempo y más ilusión, que es una newsletter los domingos. Tiene un componente de tecnología, pero bueno, también hay muchos temas de innovación y de modelos de negocio y de todos estos temas de productividad y metodologías ágiles. Así que ahí futurizable.com es lo mejor en este momento. Bueno, también tienes un perfil de Twitter muy activo. Si nos lo recuerdas para la gente que sea más activa en Twitter. Sí, es Logic con doble O, L-O-O-G-I-C. Vale, yo de todas formas dejaré en las notas del programa los enlaces tanto a Logic como a la newsletter de Futurizable para que os podáis dar de alta y seguirlo semana a semana, que yo soy seguidora de estos contenidos y realmente son de mucho valor. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber estado hoy con nosotros. Y bueno, pues lo que te digo, a partir de ahora empezaremos a aplicar algo de estos aprendizajes, OKR, y yo ya me los apunto, ya lo tenía trabajado, pero ahora voy a perfilirlo un poquito más. Muchas gracias. Fenomenal, encantado. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí la entrevista con Javier Martín. Espero que el contenido que ha compartido te haya gustado y sobre todo que te resulte útil y no te olvides de aplicarlo. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!